Ahora en FM Oxígeno, en 60 minutos. Prepárate a escuchar lo que nos comparten distintos profesionales sobre sus conocimientos. Hoy, en 60 minutos, hablamos con... Qué lindo el micro de hoy, ¿eh? Como todos los micros de 60 minutos. Bueno, hoy tal vez no charlemos una hora de corrido, porque vamos a tener una charla telefónica, como bien lo habíamos anunciado temprano. Estamos en comunicación telefónica para hablar con Mayra Domundo. Escuchá, Mayra es psicóloga, narradora oral y viajera. Y hablábamos recién de esto, ¿no? Qué bueno que ahora también al currículum personal uno le agregue que es un viajado, ¿no? O es viajera en el caso de Mayra. Porque el hecho de viajar hace que una persona tenga conceptos, claro, incorporadas distintas culturas y maneras de vivir, y eso enriquece también a la persona. Mayra, ¿cómo estás? Un gusto, Pablo te saluda. Hola Pablo, buen día, un gusto, gracias por la invitación. Un gustazo. Acá. Qué lindo, vos sabés que te escucho el acento y ya me da alegría, qué frescura. Bueno. ¿Cómo estás? Contanos. Yo muy bien. Bueno. Por aquí, yo vivo ahora en Córdoba capital, así que bueno, por acá cerca, yo digo dentro del país, para mí es cerca. Bien. Les contamos a los oyentes que Mayra es psicóloga y narradora oral. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, lo fusiona la psicología con la narración oral, y está realizando un taller con esto. ¿Nos contás en detalles cómo lograste fusionar esto? Primero, ¿cómo se te ocurrió? Y después, lo que lograste. Bien, primero pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque todo es una larga historia. Charlemos. Charlemos, después yo te voy dando a entender cuando redondeamos, no hay problema. Perfecto. Bueno, te cuento. Como te digo ahí, en el currículo aparece una psicóloga, narradora oral, viajera. Sí. En el orden cronológico yo sería psicóloga, viajera y narradora oral. Bien. Porque, claro, yo estudié psicología, que me encanta, estudié en Brasil y todo más. Siempre me gustó el trabajo con personas y grupos, pero yo cuando recién me gradué, yo me fui de Brasil y me fui a vivir a Chile, a la Patagonia chilena. Mira. Y yo, ahí en la Patagonia, yo trabajaba con población rural. Y claro, yo siendo la psicóloga jovencita en la Patagonia chilena, yo era como extranjera por donde se me mire. Claro. Pero eso yo lo usé como ventaja, porque al final ser extranjera es también eso de entender que nada de lo que se ve se da por sentado. Bien. Todas las cosas se preguntan, ¿no? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué la gente piensa así? ¿Por qué piensa así? Y ahí, en ese trabajo con personas, así también, como ya abriéndome para el mundo de esa otra manera, me di cuenta de la importancia que tienen las historias que las personas cuentan. Tanto las historias de sus vidas, ¿no? Eso, desde como la manera como las personas se presentan, como ellas cuentan los eventos que han pasado en la vida, sí, como ellas se imaginan el futuro, todo eso son historias, pero que también esas historias están dentro de un marco más grande, que es la cultura, el entorno, ¿viste? Las circunstancias y todo más. Entonces yo tenía esos dos elementos. Sí. Pasar algunos años, viajes de por medio, por eso siempre el viajero ahí del currículo, claro. Viajes de por medio, yo me llegué a Argentina y yo me encontré por casualidad con la narración oral, que yo todavía no conocía. La narración oral, que es el arte de narrar historias, de contar historias a viva voz. Sí. Y yo no tengo ninguna formación así del teatro, ¿sabes? Yo no vengo de ahí, pero cuando encontré la narración oral dije, aquí hay algo súper valioso que puede ayudar a las personas a contar esas historias de su propia vida. Y ahí me picó el bicho, me entró como la curiosidad y dije, bueno, aquí hay algo. Sí. Pero obviamente hubo que pasar otras cosas en el camino, porque yo también estudié terapia narrativa. Bien. Entonces yo trabajo con eso, la psicología, desde la terapia narrativa y la narración oral, como el arte de contar historias, todo eso ayudando a las personas a conocer su propia historia, las historias dentro de la historia y contar esas historias, porque es muy diferente el proceso también que pasa cuando lo pones en palabra a viva voz. Por eso trabajo con la narración oral y no la escritura terapéutica, porque las dos son muy parecidas, bien, pero el producto final es diferente. O sea que la persona que hace este taller, y la llevas a esta terapia, se encuentra contando su propia historia a modo de cuento. Exacto.
Y eso, y así, claro, a viva voz. Ajá. eso, el hecho que lo exteriorice y cuente un cuento, pero se dé cuenta que es su propia historia, ahí ves que la persona experimenta una sanación. Sí, más que una sanación, yo siento que es como que una apertura Apertura. para entender, exacto, para entender a sí misma, pero también entender un poco más el mundo y las circunstancias. Porque Sí. también hay otro detalle aquí súper importante que es el contar así a viva voz en esos talleres, y la razón por la cual yo trabajo en talleres grupales es porque cuando tú cuentas con tu propia voz, Sí. tu propio cuerpo, tú sientes, viste las emociones, lo que te va pasando cuando vas contando las historias, Sí. pero las personas que te escuchan, ellas también se transforman, son afectadas cuando te escuchan. Es como cuando escuchamos una historia, alguien nos cuenta una anécdota, alguien Sí. nos cuenta algo, no hay caso, nos detenemos a escuchar. Y esa escucha, para la persona que escucha, le abre la posibilidad de reconocer las imágenes que le aparecen cuando cuenta, cuando escucha, las sensaciones que le vienen, de pronto con qué recuerdos asocia, Claro. pero también la persona que narra, ella, cuando tiene testigos de lo que está haciendo, también como que eso amplifica la potencia de lo que está contando. Claro. Entonces ahí pasa algo muy mágico, no sé si es la palabra, pero bueno, algo Sí. que me parece maravilloso, Sí, está bien. que es eso de que cuando la gente cuenta, percibe o quanto sua história é mais grande que si misma, como que no fundo, Wow. todas as pessoas têm histórias únicas, porque cada pessoa é única e ha vivido uma vida única, pero temos muitas histórias em comum. Bien, sí, qué bueno. Sí, somos distintos, pero nos unen ciertas experiencias. Sí, No. por lo menos emociones. ¿Viste? Claro. Toda la gente ha pasado por, no sé, un enamoramiento, un corazón roto, un miedo, una angustia, una ansiedad, una alegría inmensa, una esperanza maravillosa. Todos hemos pasado por eso. Todos podemos reconocer eso. Bien. Pero nos ayuda a reconocer cuando escuchamos la historia de alguien también. Claro. ¿Nos podés contar cómo es el proceso para que la persona luego se ponga a narrar parte de su historia o una experiencia? ¿Cuál es el trabajo que realizan previo a eso? Bien. En el caso de los talleres que yo trabajo siempre grupalmente, siempre lo comienzo son abriendo puertas a las historias de las personas, abriendo puertas como cosas, y con cosas muy sencillas, como por ejemplo, si yo te preguntara ahora, no sé, cuéntame de una película que te gusta mucho. Entonces seguro tienes Sí. una película que te gusta, una película, una serie, una película cualquiera. Sí. Y después con eso te puede empezar a indagar qué te gusta en esa película, qué hay de esa película que de pronto tiene que ver con tu propia vida, Sí. qué hay en eso con tu propia vida que es importante para ti. Y eso ya empieza a abrir puertas a esas otras historias que te van apareciendo a partir de una película, de algo muy sencillo. Bien. Entonces trabajamos con pequeñas cosas que sirven de espejo para abrir la historia de las personas. Qué Y el lindo. proceso de narrar se hace siempre al final y siempre también con mucho cuidado. Eso como para mí es súper importante. Cada persona es la que conoce su historia y por eso cada persona elige lo que cuenta y lo Claro. que no cuenta. Claro. No se trata de voy a abrirme el pecho con lo que más me duele contar al mundo. No, Bien. no hay que hacerlo, tampoco no es responsable. No estaría bueno, porque eso es un proceso mucho más profundo. Pero es eso, como entender qué hay en mi propia historia que se va repitiendo, qué hay de mí que aparecen las cosas que me gustan, y principalmente qué hay de importante para mí, que es hacia dónde yo me estoy moviendo. Sí, Porque sí, también sí. hay otro detalle importante, que de hecho yo aprovecho aquí la oportunidad para decirlo, ¿no? ¿Sí? Como yo trabajo con historias, siempre es importante dejar claro que no significa que yo trabajo con el pasado. Bien. No se trata simplemente de mirar al pasado, revolver el pasado, volver atrás, como que no. Es mirar al pasado desde el presente, reconociendo que, sea donde sea, vivimos y contamos nuestra historia desde acá, y desde acá, desde presente, a partir del pasado, hacia dónde nos dirigimos. Bien. Entonces es un ejercicio completo, presente, pasado, futuro, por medio de las historias, que es lo que nos conecta. Claro. Sí, aparte, me quedé pensando, por ejemplo, el disparador de la película y que le preguntes qué escena fue la que más te gustó o te causó rechazo y demás. Lo que pasa cuando lees un libro también. Y eso decir, ¿y a vos qué te pasa con eso? ¿Tuviste alguna vez una historia parecida? Y eso ya hace que la persona comience la búsqueda, ¿no? Totalmente. Qué interesante. ¿Y nos podés contar algunos ejemplos de personas que hayan, bueno, tenido una experiencia intensa, sea buena o mala, pero una experiencia intensa con
la narración oral de su propia historia? Déjame ver aquí, ¿qué te puedo contar? Porque... Sí, mira, hay una... Ya, por decirte algo, contarte una experiencia reciente. Ese taller que yo trabajo, el Herramientas Terapéuticas de la Narración Oral, es un taller que tiene 3 niveles. Él está pensado así, porque una persona puede hacer solo el nivel inicial de 4 semanas, puede profundizar en el segundo nivel, que también dura 4 semanas, o puede ir más allá en el último nivel, que es donde trabajamos específicamente, ya tomamos una historia y es transformarla en cuento. Bien. Hace poco yo terminé de trabajar con un grupo de nivel avanzado y que la última sesión es abierta al público, o sea, es una sala de Zoom abierta para que venga toda la gente que quiera a escuchar. Y ahí trabajé con 2 personas que, una de ellas, por ejemplo, solo ahí, en ese trabajo con el cuento, con esa propia historia, se dio cuenta de algunas cosas, hasta a nivel familiar que estaba buscando. Por contarte más o menos la historia. Él iba a contar una historia sobre la decisión de su profesión, de por qué eligió la profesión que eligió. Y que pasó por todo un camino, de que entró en una carrera, la dejó, entró y otra, la dejó, hasta que finalmente encontró la que está haciendo ahora y le encanta. Y para él la historia era esa, era simplemente cómo fue que yo llegué a lo que me gusta hacer. Bien. Pero en el trabajo se dio cuenta de que ahí había algo súper importante que tenía que ver con su familia, porque el trabajo que él terminó haciendo, que fue lo que a él le llamó la atención, era trabajar con agricultores, y él venía de una familia de agricultores, si bien él había nacido en la ciudad grande. Entonces, como que para él fue tan impresionante darse cuenta de como algo que parece tan común, ¿no? Como elegir la profesión tiene que ver con algo de su propia familia que él ignoraba, porque no era la historia de él, era de sus papás, de sus abuelos, pero de pronto él se dio cuenta como estaba volviendo a eso. Qué bárbaro. Para él fue como un gran descubrimiento. Claro, te escucho y pienso también, mirá vos, en este ejemplo, y los que solemos a veces poner, generalmente se pone ejemplo a los artistas, ¿no? Si es hijo o nieta de artistas, y a lo mejor no lo sabe, o sí, pero terminan o cantando, o bailando, o pintando. Es impresionante eso que está en los genes. Te pregunto. Sí, y ahí vienen las cosas que ya entran desde lo misterioso, por así decirlo. Sí. Por ejemplo, una cosa con la que yo trabajo también es la idea del mito personal. A ver. Y el mito personal es difícil explicarlo, ¿sabe? Es difícil hacerlo porque al final no es una cosa concreta, ¿no? No te puedo agarrar la mano y decir cuánto pesa, cuánto mide ni nada. Pero una manera de reconocer el mito personal es entender de aquellas cosas en tu vida que se te han repetido, pero que se te han repetido como que te han llamado. Sí. Porque viste que hay cosas que nos llaman. Es eso, de pronto en el caso de ese muchacho, por ejemplo, ¿por qué él, que nació en una ciudad, capital de un país, o sea, urbano, pero hasta donde no más puede? Bien. Porque él terminó eligiendo trabajar en pueblos así lejísimos, que no tienen luz ni nada, cerca de agricultores. Y él mismo decía, ¿por qué sentido tiene eso? Si yo soy citadino, podría haber vivido ahí y todo más. Hasta que se dio cuenta que no, había algo que lo llamaba, y que no era solo ahí. Como que también, cuando era más joven, había cosas que lo llamaban a trabajo con la tierra, a el ritmo de la agricultura, imagínate, todo eso así como en el medio de la ciudad con las bocinas y todo. Entonces, el mito personal, que es un concepto junguiano, es eso, es como, de alguna manera, si te das cuenta, si pudiéramos ver nuestra historia, así como desde muy arriba, hay algo en común en nuestro hilo, ¿viste? Como cada persona ya hay algo en común, algo alrededor del cual orbita, que sería el mito personal. Bien, hablabas del mito personal, qué interesante, eso que orbita, decías, ¿no? Que está en la vida de uno, pero llega a una etapa de la vida donde uno se pregunta, ¿por qué yo estoy haciendo esto o elijo esto, no? Y esa pregunta lleva a que uno, bueno, busque la respuesta, o la respuesta se acerque también. Claro, también es un poco eso, la respuesta viene en la medida que conocemos la pregunta. Claro. Se dice que la pregunta madura en respuesta. Entonces, por eso es importante mirar esa pregunta, ¿no? Y ver cómo ha sido el camino, cómo lo contamos, también para eso, para apuntar. Es como
sabe la metáfora del viaje, que es una cosa maravillosa siempre, ¿no? Metáfora del viaje es pensar en eso de, imagínate una persona, no sé, imagina que cada persona está navegando en el océano, cada persona, así como que está en el mundo y está en el océano, y lindo, y en el océano hay vientos, mareas, hay días de calma, días de sol, hay días de tormenta, enfim, hay un montón de cosas ahí, pero está siempre en movimiento. Sí. Cuando comenzamos a mirar a nuestra historia, hacemos el ejercicio de entender un poco o de volver a rehacer los pasos, de saber de qué puerto salí yo. Porque estoy en el medio del océano, pero bueno, ¿de dónde salí? Qué bueno. ¿De qué puerto salí yo? Qué bueno, qué buena esa imagen. La pregunta siempre es esa, como hacia dónde quiero ir también para organizar la brújula. Si no me puedo quedar andando en círculo siempre en el medio del océano, ahí al sabor de las mareas, o puedo dirigir el viaje. También sabiendo eso, es en el mar, o sea, no es una línea recta, no es una autopista pavimentada, sino que está con la vida, con todo lo que pasa en la vida. Claro, es una manera de buscar o descubrir su propia la vocación, ¿no? Sí, también. La vocación de uno. Sí, encontrar un poco me gusta mucho pensar en eso de historias. Piensa, por ejemplo, que hay, ahora en este momento hay varias historias que se cruzan en varios niveles. Está mi historia personal, tu historia personal, el momento en esta vida que tú y yo nos encontramos, está la historia de la gente que nos está escuchando, está un montón de historias ahí sucediendo, pero también están las historias del lugar en que estamos viviendo, desde condiciones de naturaleza, de sociales y todo, la historia también de este momento particular, noviembre del 2021, me había olvidado el mes en que estamos, pero bueno, la historia que pasa en este momento particular. Entonces también como que hay montones de historias sucediendo, y cuando vamos haciendo ese ejercicio de mirarnos, es también entender cómo esas varias capas de historias se van afectando. Por ejemplo, una historia muy grande y que ha afectado así, sin precedentes a toda una generación es la historia de la pandemia. Dice, como que no hay nadie que ha podido pasar por el 2020 sin haber sido tocado por la pandemia. Cada uno de maneras y maneras. Pero eso que pasa también, como que ver cuáles son esas historias grandes que nos atraviesan y las más pequeñas. Y entender que estamos ahí en eso todo navegando. Y siempre también podemos elegir dentro de lo que se puede, hacia dónde ir. Qué bueno. Mayra, ¿y estás realizando estos talleres ahora, actualmente? Yo ahora, en este momento, no. Yo voy a abrir un nuevo grupo en febrero. Bien. Porque claro, ya llega a fin de año también, que es una otra historia. Pero lo que sí es que ahora, a fin de mes, a fines de noviembre, el 27 de noviembre, el sábado 27 de noviembre, yo voy a hacer un taller, una versión más corta. Bien. Una versión de solo 3 horas. Que es el sábado de la mañana. Y ese también es siempre con la misma metáfora de las historias, pero que ya tiene que ver con el contarnos una historia de este último año o temporada, y también ver que eso, como cuáles son las historias que queremos para el próximo año o temporada. Mira. Hablo de temporada pensando en series también, ¿no? Porque viste que las series son así, siempre tienen temporada. Me gusta el formato que le das. Sí. Mira, estarías realizando un taller que enfoca a esto, está bueno, de cuál es la historia que querés para el próximo año en tu vida. Exacto. Qué bueno, puntual. Es una manera de proyectarse uno, ¿no? También, claro. Qué bueno, aparte de esto, pensaba que uno, como le pasó a este muchacho que contabas, que entendió por qué la vida que llevaba, pero al mismo tiempo aquellos que no saben qué hacer, les ayuda a, como decías, a encontrar la brújula, ¿no? La verdad que muy útil esta herramienta, que fusionaste psicología con el hecho de la narración oral. Me gusta la idea de contar tu propia historia como onda stand-up, ¿no? Y hablando de tu vida, y eso me suena muy terapéutico, ¿no? Y si lo contás con sentido del humor, más todavía. No, es súper terapéutico, y te digo, para quien cuenta y también para quien escucha. Claro. Porque no hay caso, la persona que escucha en el fondo, aunque no se dé cuenta, siempre se está preguntando qué hubiera hecho ella en esa situación. Claro. Mayra, un gusto realmente hablar con vos. ¿Querés, agregar alguna información más a lo que estás realizando? Se puede invitar a la gente que me siga en mis redes sociales. Claro que sí, a eso en Instagram, Facebook, con Mayra do Mundo. Mayra do Mundo, bien. Exacto, Mayra con I latina. Mayra, bien. Mayra Mayra con I latina, Mayra do Mundo.
Exacto, porque ahí yo voy a pasar la información de este taller puntual de ahora de noviembre y de lo que viene ya a partir de febrero, que ya se viene esa versión más grande. Y también una cosa importante, Sí. en todos los talleres que hago no es necesario, no es para personas que narren cuentos, para personas que de pronto ya tengan un trabajo en eso, puede ser alguien que nunca lo hizo en la vida, puede Bien. ser una persona muy tímida, sí, también, porque precisamente yo trabajo con espacios cuidados, no es que tiro a las personas a los leones y digo, bueno, cuéntale la historia de tu vida ahora ya. No, no es así, es un espacio cuidado y también yo estoy trabajando ahora, desde el año pasado, no, virtualmente, así que todo lo hago por Zoom. Qué bueno. Y eso, así que síganme en las redes sociales porque yo voy a pasar información nuevita pronto para eso, ¿no? Excelente. Para ver esas historias de lo que fue y lo que puede ser. Te vamos a empezar a seguir y te felicito porque le buscaste la vuelta, ¿no? A esto de la psicología y sumarle esto es como que es una manera también más de acercar la psicología a la gente, ¿no? Que hay muchos por ahí que no quieren hacer terapia o se rehúsan, pero pronto con esta vuelta artística está buena, es muy novedosa. Bueno, gracias por la invitación y qué bueno que te gustó. Ha sido un gusto para mí hablar contigo.